debemos considerar distintas facetas. Bueno, decimos que, de hecho, hay una palabra que dice el Señor que prohíbe tener contacto con los muertos, ¿no? Con los videntes, con los mediums, con todo aquel que sea como un puente para ese tipo de cosas. Hay infinidad de puentes, hay infinidad de maneras de estar haciendo eso. La gente no lo sabe, hay cosas que están encubiertas. Pero por eso vamos a profundizar un poquito más sobre esto. ¿Por qué? Porque los estados, cuando decimos los estados mentales de la gente están alterados. ¿Por qué? Pasan situaciones y en lugar de pedir a Dios, ¿a quién piden? Y hay alguien que se alimenta de todo eso. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos entonces a empezar, amados, compartir esto, meditar esto entre todos. Como ya les dije en las redes sociales, sí, que ya saben de qué estoy hablando, se especializan en desnudar el interior de estas cosas. De ese modo, y ante la pregunta, ¿qué estás pensando? Hay una pregunta que hay, una, puede ser muchas. Nos encontramos con un sinnúmero de emociones que expresan las creencias que le dan origen. Es así como en los últimos años nosotros somos testigos de emociones fundamentales en la ignorancia. La ignorancia es el peor enemigo del hombre. Recuerden siempre, Oseas 4:6. Por causa de esa ignorancia, el pueblo perece. El pueblo es ¿qué? Esclavo. Cuando ignora, es fácil ser gobernado. Cuando somos ignorantes, somos fáciles de ser gobernados y ser llevados de un lado para el otro. Entonces, esa ignorancia es la que a donde el enemigo nos quiere llevar. Lo más triste y vergonzante de ello es que dicha ignorancia reina abundantemente en aquellos que diciéndose evangélicos, o creyentes, o mesiánicos, como quieran llamarlo, pueblan, ¿sí? Ululan por toda la web con la evidencia de tener un Dios en sus labios que está muy lejano de sus corazones, pues confiesan doctrinas y tradiciones humanas en vez de los lineamientos escriturales de la revelación. ¿Alguien puede leer, por favor, Mateo 15? Mateo 15, versículos 8 y 9. Por favor. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No me honra, enseñando como doctrina. Bien, eso es algo que tiene que tener, una de las cosas que yo digo que tiene que resaltar, no para ir a inquirir a nadie, para violentar a nadie, sino para enseñar, ¿sí? Con la evidencia que es la escritura, nuestras palabras ya no son necesarias. Simplemente va a ser aclarar el versículo, va a hacer pensar a la persona. Yo siempre trato de que la persona razone lo que está diciendo la escritura. Y si razonamos lo que acaba de leer la hermana Leila, está claro, ¿sí? Entonces, uno de esos dogmas humanos y llenos de superstición es la creencia de que los muertos están presentes leyendo todo y cada una de las palabras que escriben sus deudos en los muros de Facebook o lo que sea que están haciendo o compartiendo. Incluso personas que dicen habitar allá en el monte Kadoshim, ¿sí? Quizás conducidas por un dolor causado por la deuda que aún sienten en sus conciencias, colocan una y otra vez alguna leyenda en la que expresan a su difunto, a su padre, a su madre, hermanos, etc. Cuánto lo extraña y cómo lo experimenta todo el tiempo a su lado. Yo conozco personas que dicen, bueno, yo acá me siento y él está presente acá. ¡Wow! ¿Y de quién está hablando? Está muerto. ¿Me están siguiendo? Y bueno, esto en algunas personas lo van a notar como si fuese que le estén hablando de cosas totalmente normales y triviales. Pa- para ellos eso es así. Yo vengo a hablar acá con tal. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, por todo esto y ante la evidencia que muchos de estos cristianos o mesiánicos no se dejan, digamos, en exhortar en privado, nosotros tenemos que movilizarnos por la verdad que
habla proféticamente al respecto, intercediendo para que el Espíritu Santo del Señor pueda arrancar del cautiverio a tantos prisioneros de luto. Porque en definitiva, están sufriendo, porque es como hablarle a la pared. El problema es cuando la pared le empieza a contestar. Ya ahí la cosa se agravó, ¿no? Vamos a dejar bien claro que toda la estructura de la fe mesiánica descansa desde sus comienzos sobre un hecho histórico maravilloso, la resurrección de Yeshua. La resurrección de Yeshua de los muertos y la resurrección de sus fieles seguidores en el día final. ¿Cuáles son los casos en que habla de su resurrección la Escritura? Yeshua y la resurrección el día final. Bueno, también veamos la visión que la Biblia representa acerca de la muerte del hombre. Es totalmente opuesta a la heredada de la gran ramera. ¿Quién es la gran ramera? La Iglesia Católica. Hasatán también usa la mayoría de las religiones para enseñar que los difuntos se convierten en espíritus, a los que los vivos deben respetar, honrar y temer. Hay películas, ¿no? Hay películas muy lindas también, y meten el romanticismo en el medio. Por ejemplo, la que viene a mi mente es Ghost. No sé si la vieron. Muy bien, gracias hermano, a ver, uno que la vio. Y la esposa, y mi esposa también. Porque eso habla, está, digamos, está bien, ¿cómo se dice? Representado de lo que estamos hablando. Entonces, la Biblia, en cambio, enseña que los muertos están durmiendo y que solo debemos adorar al Dios verdadero. Adorar al Dios verdadero. Yahweh, quien nos ha creado y nos ha dado todo. Apocalipsis 4:11, ¿quién puede leer, por favor? ¿Acaso le decimos que solo Él es digno de adoración? Señor, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Gracias. Las primeras comunidades de discípulos, hermanos, sabían que el rescate del sacrificio del Mesías Yeshua abrió el camino para que podamos vivir eternamente. Antes de Yeshua, la gente tenía miedo a la muerte. Por eso había muchos, ¿qué? Adivinos, ritos. ¿Para qué? Para calmar la ansiedad con respecto a eso, los muertos. Sí, sí, sí existió más allá. Claro, llevaban para calmar, ¿no escucharon nunca? Vamos a aprender esto para calmar la ira de... Bueno, vamos a aprender esto, qué sé yo. Ahí en varias, bueno, no le voy a decir porque no ven muchas películas aparentemente las que yo veo, pero también en las películas hay, sí, guiones que hablan de eso. Sí, los japoneses, los mexicanos van y hacen picnic en los cementerios. Es un día de jolgorio. Bueno, es eso. Entonces, las primeras comunidades de los discípulos sabían que el rescate del sacrificio del Mesías Yeshua Jesús abría el camino para que podamos vivir eternamente. Recién ahí, vivir eternamente, se hablaba de esto, o sea, una novedad. Parte de las buenas nuevas es esto: aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el terror que había era la muerte, el terror que había era el temor a quien gobernaba en esos tiempos, a los reyes, ¿sí? Que tenían otro título, ahora no me viene, a los emperadores, a los césares, terror. Entonces, también tenía la certeza de aquello que los escritos apostólicos prometían, que la muerte no será más. Apocalipsis 21:4, ¿quién la puede leer? Para estar certeros acá. A ver si lo encontrás. Último libro, capítulo 21, casi al final, versículo 4. Sí.
y la muerte ya no existirá, ni habrá más existencia, las cosas anteriores han desaparecido. Amén. La muerte no será más. ¿Por qué existe la muerte? A ver si alguien se ilumina. El pecado del también. Por causa del pecado. ¿Por qué? Porque la muerte, muy bien. Entonces la muerte existe. Lo que está muerto, está muerto. ¿Quién hace creer a las personas que lo que está muerto no está muerto? ¿Entienden? El punto sencillo. Un niño por ahí lo tiene más claro. ¿Está muerto? Sí, está muerto. Es más, el niño hasta, no sé, Agustín puede experimentarlo con una cucaracha, con un caracol, con algo. Y entiende, está muerto. Porque él ve que está muerto, no tiene qué, no tiene vida. Está muerto. Sería muy malo del padre decir, bueno, ahora hablarle al caracol que te va a escuchar todas las noches. Bueno, pero si usted acostumbra a ser niño, y ¿se entiende? Bueno, algunos acostumbran eso con los perros, dicen que los perros van al cielo. Bueno, sí, eso es otra historia ya. Bueno, pero mientras llega ese día que hablábamos ahí, lo que leyó la hermana Beatriz, todos, ¿qué? Morimos. No hay vuelta. Porque está decretado que el hombre muera una sola vez. Cuando dice eso Yahweh, muere una sola vez. No se levanta, no hay nadie. Solamente él tiene el poder para hacer eso. ¿Está claro? O sea, la escritura nos afirma esto, que es importante. ¿Por qué? Porque ustedes van a debatir, van a charlar con alguien. Dicen, no, la escritura no dice. ¿Dónde dice eso? Ahí, en la escritura. Entonces la persona se le hace pensar, ¿qué quiere decir? Que está muerto. Que la muerte no será más. ¿Cuándo? Cuando seamos resucitados. ¿Por qué la muerte no va a ser más? ¿En qué momento? Si, de acuerdo a lo que dijeron antes. A ver. ¿Por qué? Mm, no. Porque La muerte va a ser no, porque ya no el No. alma es incorruptible. No. Ustedes lo dijeron, pero ahora los hago pensar. ¿Por qué existe la muerte? ¿Y cuándo se...? Ah, muy bien. Cuando no haya más pecado. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Cuando haya sido derrotado el pecado. Entonces ya no tiene sentido la muerte. Porque la muerte es un servidor del Señor. Ahí recién. Allá. Pero tienen que pasar muchas cosas todavía para eso. ¿Se entiende? No habla de los abuelitos, habla de todos aquellos que hayan traspasado, realmente hayan llegado al Olam Jabá. ¿Está? Porque no es para todos esto. Tengamos en cuenta que desde un principio el Señor no quería esto. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando específicamente de la muerte. ¿Sí? Y escatológicamente, proféticamente. ¿Está? Para establecer cuál es el tema. Entonces, mientras llega ese día, ¿qué? Todos morimos. ¿Alguien puede encontrar Eclesiastés 9:5? Eclesiastés 9:5. Sí. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, hasta su memoria queda en el olvido. Más fuerte, por favor. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, hasta su memoria queda en el olvido. Listo. Los vivos tienen conciencia de que morirán. Y el muerto cae en el olvido. No hay más memoria. ¿Se entiende? ¿Por qué las personas se empeñan en decir todo lo contrario? ¿Están entendiendo? Yo por eso voy bíblicamente, para que el concepto sea bíblico, ¿sí? Y no una forma de pensar. Pero bueno, vamos notando aún en nosotros mismos quizás que cuando nos toca llorar por la pérdida de seres amados, somos tentados a pensar cuestionamientos como estos.
¿Qué ha pasado con ellos? ¿Están sufriendo? ¿Nos cuidan en algún modo? ¿Podemos ayudarlos? ¿Los volveremos a ver? Son preguntas que se hace alguien que lógicamente ha perdido a alguien, porque amaba a esa persona y la extraña. Y eso es lógico porque somos humanos. Entonces, hace muchos siglos, Job hizo esta pregunta. Si un hombre muere, ¿puede volver a vivir? Job 14:14. Miren quién hizo esa pregunta. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Bien. Volverá a vivir. Lo que estaba hablando Job, uno lo puede tomar así, literalmente. Si el hombre muere, ¿puede vivir de nuevo? Ahora, si nosotros vemos espiritualmente, decimos, sí, podés vivir, pero ¿qué tiene que pasar? Pero acá era una respuesta concreta. ¿Era sí o no? ¿No? Estaba hablando, a lo que voy es que ya había alguien que se hizo esa pregunta. ¿Sí? Entonces, si un hombre muere, ¿puede volver a vivir? En otras palabras, ¿es posible devolver la vida a quienes duermen en la muerte? Sin traer a alusión la película de Frankenstein. También nos podemos dar cuenta que gracias a estas preguntas que el alma realiza en el momento de duelo, las religiones del mundo ofrecen distintas respuestas. Algunas enseñan que los buenos van al cielo y los malos a un lugar de tormento. Algunos dicen, ¿por qué se murió siendo tan bueno y este que es tremendo no se muere? También preguntan eso. Otros dicen que pasamos al reino de los espíritus para estar con nuestros antepasados. Y hay religiones que afirman que que entramos en el mundo de los muertos para ser juzgados y después nos reencarnamos. Es decir, volvemos a nacer en otro cuerpo. ¿Sí o no? ¿No está eso? Bien. También suele pensar de que alguien Sí, la película Fluke, me hace llorar esa película. El perro Z. Lo cierto es que todas y cada una de esas respuestas persiguen un solo fin. ¿Mantener qué cosa? espera. Pero cautiva a un grupo de personas. ¿Sí? Mantener a un grupo de personas, a una masa de la humanidad que permita un gran porcentaje de ingresos a fin de sostener las estructuras de poder de la Gran Babilonia. ¿Sí? Construye día a día para dominar los cielos, ámbitos espirituales. ¿No se suelen hacer misas para los difuntos? ¿Y las misas son gratis? Bien. Ya va la persona y dice, ¿cuándo le puedo hacer una misa? Porque siente un remordimiento a la persona porque ya lo trae de tradición. Vamos a hacer la misa por la abuela, por el papá, por el mamá. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo esto? ¿Siguen? Bueno. Entonces, casi todas las religiones, tanto del pasado como del presente, afirman que de una u otra forma continuamos viviendo para siempre y que conservamos la capacidad de ver, oír y pensar. ¡Wow! Esto me causa terror. Porque si hay alguien que pensábamos que estaba mejor muerto, ahora cuando se me hacen creer esto, digo, bueno, ahora el muerto me va a hablar cuando quiera y no lo voy a ver. Pero ¿lo enseñan o no lo enseñan? Pero ¿cómo puede ser eso posible? Los sentidos, lo mismo que el pensamiento, dependen del cerebro, el cual deja de funcionar cuando fallecemos. Vieron que cuando dice, bueno, hay que desconectarlo, tiene muerte cerebral, todos los órganos funcionan, pero el cerebro no. Sin el cerebro todo lo demás está muerto. Bueno, algunos van a venir y le sacaron la mano, entonces tiene el brazo del muerto y el brazo tiene vida propia, lo he visto también. Trasplantes de corazón y todas estas cosas. Bien, claro. Entonces, pero volviendo a lo que las primeras comunidades mesiánicas creían, tenemos que entender que el fundamento de esas doctrinas, de esas enseñanzas que ustedes pueden ver en los cómics, en las... ¿Cómo se llaman esas cosas que vos veías?
¿Lo seguís viendo? Las chinas. No, pero tiene un nombre. Bueno. ¿Eh? Bueno. Lo que quiero decir que también están en historietas para niños. Anime. Anime. ¿Los otaku? Sí, sí. Bueno. Ahora veo que dice, ella es una chica otaku. El otro día pregunté a mi hija, ¿qué es una chica otaku? ¿Qué es? Y todo lo que le gusta el anime, que tiene cosas de esa serie, que se viste con... ¿Y será posible que esté pensando esto? ¿Viendo eso? ¿Sí? Pregunto porque no sé. Nunca... Sí, porque en los animes, acá lo que sea japonés, se correlaciona con eso. Bueno, estamos entendiendo entonces, ¿no? Estamos entendiendo. En algo parece algo inofensivo. Claro. Que no hace Es nada. un dibujo y nada más. Que tu hijo está, sí, conectado, como vos estabas conectada, o qué sé yo, Belén en su momento, que sí, yo de eso. Bueno, ¿para qué está eso? Para enseñarte algo, para contactarte con algo, con una idea, ¿no? Entonces, de acuerdo a las comunidades mesiánicas, creían que tenemos que entender que el fundamento de esas doctrinas provenía del manual del Creador, ¿sí? Y las Sagradas Escrituras. Lo que nosotros debemos, el fundamento nuestro. Repito, volviendo a lo que las primeras comunidades mesiánicas creían, tenemos que entender que el fundamento de esa doctrina provenía del manual del Creador, las Sagradas Escrituras. En ellas leemos, por ejemplo, lo que Job mismo, referente al Redentor, cientos de años antes que él naciera, y dice, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19:25. ¿Qué sabía la comunidad mesiánica? Que el Salvador tenía que resucitar. ¿Sí? O sea, ¿nuestra fe dónde está? Ese es nuestro pendón, esa es nuestra bandera. Es el único que resucitó. Yeshua. Buda murió y no resucitó. Mahoma murió y no resucitó. Después todo lo que quieran. Todos los líderes religiosos murieron y nunca más resucitaron. Sus huesos se hicieron polvo. Pero Yeshua fue el único que resucitó. Y dice también, y ese varón de fe añade esta nota triunfante referente al justo que muere. Y después de desecha esta mi piel, en mi carne ha de ver a Dios. ¿De qué está hablando? Bien, hay un versículo que habla en Corintios que dice que esta gloria corrupta se transformará en algo incorruptible. Esto, que es el cuerpo, que es corruptible, ¿qué quiere decir corruptible? Que tiene fin, que muere, que se pudre, que lo comen los gusanos, las lombrices. Pero por el poder imperante a través del Eterno, volveremos y seremos resucitados como quien. Esa es la base de nuestra emuná, la cual no tenemos que olvidarnos. Cuando alguien habla de los muertos, dicen, no, el único muerto que vive, que ya no es muerto, porque vive. ¿Sí? ¿Me siguen? Bien. Asimismo, notamos que este mismo varón patriarcal había revelado con la anterioridad que le acontece a cualquier ser humano cuando fallece. Dice, seguimos Job, ¿no? Como una nube se desvanece y pasa, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar lo verá más. ¿Qué está diciendo? El que muere no vuelve más a su casa y nadie más lo va a ver. Ahora, ¿por qué las personas piensan que lo ven? ¿Por qué las personas piensan, todavía está acá al final? Y va y está en la habitación, se sienta y habla. ¿Están entendiendo? Y estamos hablando de gente que conoce la Biblia también, ¿eh? No estamos hablando de gente ignorante, estamos englobando a todos. No hay duda, pues, que una vez que la muerte física acontece al ser humano, éste queda desconectado con todo lo que haya sido de significación para él en esta vida. Es lo que nosotros debemos comprender. ¿Por qué? Porque somos finitos.
somos finitos, quiere decir que no tenemos un fin, no somos infinitos, tenemos un tiempo. Entonces, las escrituras van más allá y dicen que en ocasión de la muerte, el poder del hombre para pensar cesa. Y acá está buenísimo esto. Salmo 146, para que me sigan. Versículo 3 y 4. Por favor. Sí. ¿Ya están ahí? Sí. Dice, no confíes en qué, en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve ¿a dónde? A la dama. En ese mismo día, perece qué cosa? Listo. Para la muerte, para el pensamiento. El muerto ya no piensa más. ¿Vieron que los zombies no tienen pensamientos? Los zombies es como que siguen hacia lo que está vivo, se van, que quieren como, no sé si es lo que quiere hacer el director, pero representa que se conectan con lo vivo para comerlo, para vivir a través de eso. Pero ellos piensan, ¿reconocen a los familiares? No. ¿No se los comen a los familiares? No piensan. Ya, o sea, sin querer queriendo, está diciendo lo que dice la escritura, que perecen sus pensamientos, ya no discierne. ¿Murió? O sea que si te encontrás a alguien que murió de frente, retrocedé. No le preguntes, ¿sos vos? Entonces, no debe haber ningún error aquí, hermanos, porque estamos enseñando, estamos aprendiendo sobre cosas que de alguna forma sabíamos, pero lo estamos ajustando con la escritura. ¿Por qué? Porque estamos para restaurar, estamos para hacer luz. ¿Dónde? Precisamente en el campo espiritual. Si estamos hablando que la Iglesia Católica, que la Iglesia Cristiana, que en los mesiánicos está este pensamiento, en Judá está este pensamiento. Ellos le ponen velas a sus rabinos. Tienen las fotitos de sus rabinos porque lo aman y porque así lo entienden. Y tienen visitas a las tumbas. Todavía siguen visitando la tumba de quién. ¿Se entiende? Vieron que, bueno, no quiero ir porque me voy a desviar un poco. Entonces, no debe haber ningún error aquí, hermanos. No debe nadie que se autodenomine hijo de Dios permitirse caer en el engaño alguno. El Creador sabe lo que ocurre en ocasión de la muerte. Y Él nos dice que los muertos no piensan. Esto significa que ya no tienen forma de comunicarse con los que aquí han quedado llorándolo. No hay forma de comunicarse. Entonces, pensemos juntos. Todo lo que hacen las distintas comunidades o religiones, ¿no? Una misa, venderte la flor, venderte la vela, ¿no? ¿No es un negocio también? Es parte de eso. Pero en realidad utilizan ese pensamiento. O sea, se basa en esa doctrina también para alimentar a una doctrina. Entonces, prestemos atención, otro texto de las Escrituras. Eclesiastés 9, volvemos ahí, 5 al 6. Ya leímos una parte. Eclesiastés 9, 5 al 6. Porque los que viven, lo leímos ya, saben que van a morir. ¿Listo? Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. A ver, yo puedo equivocarme, pero ¿qué está queriendo decir acá? El amor, el odio, todo. Entonces la persona que se queda acá enganchada
porque no le pudo demostrar su amor, no le pudo demostrar su misericordia, su emuná, o sea, enseñarle o manifestar su amor o cuidarlo, lo que sea que cause ¿qué? Remordimiento. El muerto ni se entera. O sea que es una constante conexión con eso, con ese lloro, que no tiene sentido. Ahí es donde nosotros tenemos que entrar, cuando detectamos a través de la guerra espiritual la liberación. Cuando estuvimos con la pastora allá en San Fernando, había una chica que ahí estaba, y le orábamos, estaba siempre igual. Hasta que, bueno, empezamos a tocar otras cuerdas y resulta que ella tenía remordimiento por la muerte de la mamá, que se había muerto en la pandemia. Y la extrañaba muchísimo. Pero a tal punto estaba absorbida por eso que se olvidaba que ella tenía una hijita como la edad de Sophie. Y en un momento dijo algo feo. Dice, no, pero yo quiero ir con ella y voy a llevar a mi hija también. Por eso no hay que subestimar esas cosas. Porque ese es el plan del enemigo. Arrastrar a las personas a eso. Y hay personas que no soportan esa situación y hasta piensan en qué. Quitarse la vida para conectarse con quién. Con el que tanto aman o amaban. No es fácil esto, porque fuimos criados con todo ese contexto. ¿Sí? No es fácil. Por el dolor que uno siente, por el desprendimiento, todo. No es fácil. Por eso lo que nos puede traer certeza es la escritura y que nos la expliquen bien. Porque a veces nosotros por ahí tenemos que consolar a alguien que acaba de perder a un ser querido y hay que decirle palabras, consolarlo, no decirle mentiras. No, él está en paz ya. Tranquila, seguía hablando de él que te escucha. ¿Yo estoy haciendo el bien? No. Tengo que de alguna forma enseñarle que ya está, que ahora tiene que esa persona desprenderse de eso y seguir su camino. Que ya está, terminó, ahí la persona. Pero ¿quién nos va a enseñar? ¿Quién nos ayuda? La escritura. Si no, la persona se agarra contra nosotros. Dice, ¿de dónde sacaste eso? ¿Sos malo? ¿Cómo me vas a decir eso? Etcétera. Por eso hay que tener mucho criterio para decir esas cosas. No se dicen así nomás. Por eso, en el caso de ministrar a alguien que haya perdido un ser querido, no es para cualquiera. Tiene que estar bien parado y tener cuidado de lo que va a decir. Entonces, amados, después de afirmar que los vivos saben que morirán, Salomón escribió que los muertos no tienen conciencia de nada en absoluto. Entonces, amplió esa verdad fundamental al decir que no pueden amar ni odiar, que no hay trabajo, ni formación de proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría en el sepulcro. No hay nada de eso. Se terminó. Ahí está. Los muertos nada saben. No pueden recordar, no pueden amar, ni odiar, ni envidiar. ¿No debe esto resolver para siempre la pregunta de lo que ocurre en ocasión de la muerte? Porque la escritura me lo está diciendo contundentemente. Ya no escuchan, ya no odian, no siente nada. No. Según la esperanza de aquellos primeros discípulos, recuerden, los muertos no han de ser llamados hasta que el día grandioso y final, cuando Yeshua mismo regrese. Ese día, y solamente entonces, la muerte dará lugar a la inmortalidad, a la vida perdurable. O sea, sí va a pasar, pero aquel día. Aquel día. Entonces, maravilloso entender que cuando conocemos la verdad sobre los muertos, ya no nos engañan las mentiras religiosas. Nosotros podemos tener la certeza, pero ¿qué estamos haciendo? Afirmándonos, sacándole punta al lápiz, ¿para qué? Para adquirir conocimiento, entendimiento y poder ser luz. Porque quizás hay gente que está constantemente haciendo esto. Y hay que tratar de que no lo haga. Uno ha entrado a casas de personas y las paredes están llenas de difuntos, cuadros de los difuntos. Y cada vez que, no sé, hasta se acuerda el día que murió, qué sé yo, publica o qué sé yo, levanta la foto del muerto.
Es entendible. Pero cuando nosotros estamos en la escritura sabemos que eso no es correcto. Es una forma de liberarlos. El Señor sabrá si alguna vez le va a poner personas en esa situación. Pero nosotros tenemos que serle suaves sin mentir. ¿Comprenden? ¿Por qué? Porque esa persona está siendo atada, está atada a esa situación. Por ahí, en lugar de hablar con Dios, ¿con quién habla? Él me va a dar fuerza. Él está conmigo, Él me va a acompañar, Él me va a defender. ¿Quién? ¿Entienden? Para la persona es tremendo esto lo que yo le estoy diciendo. Nos van a matar a golpes, nos van a odiar. Por eso que tenemos que ser cuidadosos. Pero la verdad, ¿cuál es? La que dice la Escritura. Debemos orar por ellos. Primero, mucha oración, ayuno, si queremos romper esas ligaduras. Porque están ligados ¿con qué? Con la muerte. ¿Quién se sirve de eso? El enemigo. No estamos en contra del ser amado que se murió. No. Si no sabemos que el otro se disfraza y mantiene a la persona cautiva. Y sabemos que eso es muerte, muerte espiritual. La persona no lo sabe. Una cosa que yo detesto es la película. Vieron que yo siempre digo, a mí me sirve mucho. ¿Cómo se llama la de los vampiros? Esa que era la sala. Crepúsculo. ¿Qué pasa? ¿La vieron? Sí, la protagonista que se mueren y después. ¿Por qué? ¿Cómo se le apareció eso en la cabeza? ¿Se enamoró de qué? Bien, fíjese. Yo detesto eso. Porque el otro, si la amara, dice, no, definitivamente no. Pero sin embargo la muerde. Bueno, pero es no. Pero están viendo que estás fundamentado sobre eso. O sea, en un acto supuestamente de qué? De amor. Lo convierten en una historia de amor. Yo, no. Bueno, esa entrevista con un vampiro, etcétera, etcétera. Pero está basado, sí o no, sobre estas cosas. No sobre la escritura, está basado sobre qué? Sobre creencias. Ajá. También por amor se mata. Bueno, ahí estamos hablando de otra cosa. Está más alejadito. Estos se matan, pero viven después. Está más alejado. No es tan esto. Lo otro sí fue directamente consciente. Sé por algo, porque en cierta forma iba a ser inmortal. ¿O no? No hay gente que busca, bueno, siempre la fuente de la juventud y quiere ser inmortal. Ustedes ven el tipo, no se ve en el espejo. En el espejo ve otra persona. Y dice, mira cómo estoy. Y vos los ves. Y él no ve lo que uno ve. Wow, digo, qué tremendo demonio que se le metió. Porque piensa que tiene la fuente de la juventud, que tiene 30 años, que es un pendex. Bueno, eso es un pensamiento. Porque la mente es el campo de batalla, donde el enemigo y Yeshua combaten. La mente. Entonces, cuando alguien cree algo, hasta escrituralmente, equivocadamente, el enemigo lo utiliza en contra de él. ¿Se entiende? O sea, acá estamos hablando de qué? Empecé hablando de lo que está en las redes sociales. Hay una, con todas las palabras, desparpajo tremendo, dice, no, porque yo hago contactos con personas que ustedes necesitan hablar, que extrañan. Sí, yo he hecho cosas, no se llame magia, no sabe ni ella misma. Y se ofrece, sí, porque yo a veces alguien me pregunta si yo cobro algo, y dice, no, yo no cobro, pero bueno, hay gente que me ha dado. Y empieza a hablar, dice, claro, cuando ella empezó a tirar esto, la gente empezó a contactarlo. Yo me quiero matar, yo estoy hablando de esto, no sé si tengo 2 likes, festejo. ¿Entienden? Luchamos contra las cosas de este mundo, ¿sí? Entonces, ya terminamos. Además, entendemos mejor otras enseñanzas de la Biblia, como por ejemplo la promesa de vivir eternamente en el ámbito de los nuevos cielos y de la nueva tierra.
Porque también está, estos locos dicen que van a resucitar. Bueno, Pablo murió esperando resucitar. No resucitó aún. O sea, dice, o pensaban que Jesús iba a venir. Porque los que hayamos quedado, creo que dice así, o los que hayan quedado, serán tomados. Pero a veces uno no se cuenta entre los que mueren, sino en los que están vivos. Yo dije hace mucho tiempo, bueno, yo creo que esta generación es la que va a estar viva cuando venga Yeshua. Bueno, la erré, porque creo que no me dan las cuentas. Entonces sabemos que vamos a tener que ser resucitados. Y yo tengo que estar certero en la escritura, en mi emuná, en mi fe, de que eso suceda. Porque una vez muerto, ya fue. No hay forma, no vale de nada todo lo que haya hecho. Exacto. ¿Se entiende? Entonces, esa es la promesa, de vivir eternamente en el ámbito de los cielos nuevos, la tierra nueva. Esta esperanza se vuelve muy real para nosotros cuando aprendemos que los difuntos no van a vivir como espíritus a otra parte, porque no dice en ningún lado que seremos espíritus, que andamos espantando a la gente. Porque decir espíritu ya es otra connotación. Vamos a hacer un espíritu, ¿qué andan? Los espíritus sueltos por ahí que vamos a andar volando en el aire. No. La escritura habla que Saúl hizo consultarle a Samuel, que ya había fallecido, y Samuel se presenta. Sí, claro que sí. Dice que por qué lo están perturbando, por qué lo están molestando. Ahí están los medios. Y bueno, y ahí se crea eso, ¿no? O sea, que él sí vino, la medium sí logró traerlo a Samuel del más allá. Pero no será que Yahweh... Bueno, hay que analizarlo. No, y creo que te dice lo que le va a pasar. Sí. Porque él lo usa como una enseñanza. Porque, claro, porque él quería consultar porque Dios no le contestaba. No, ahí está. Entonces busca este medio. Ahí está. Y la respuesta es que él iba a morir. Ese es el tema. Porque eso a un creyente lo puede dominar. No, porque yo quiero que me dé respuesta. Entonces va a saltar uno y dice, bueno, mira, yo conozco a alguien. No, pero es esto. Y no, es pastor o es profeta. Y yo conozco a alguien, él habla. Y él te puede dar certeza. Bueno, ¿entienden? Si la persona no conoce la escritura, es engañada. Y de eso se trata esta historia que estoy contando. Quizás lo tengamos claro nosotros. Ahora lo reflotamos. Pero lo que estamos hablando de que hay personas que sufren de estas cosas. Adolecen. Entonces nosotros, al ser luz, es una de las tantas cosas en las que nos vamos a enfrentar. De hablarle a una persona que crea que tiene contacto con los muertos. Y algunos desean, no, yo quiero estar con mi finadito porque todos los días hablo con él. Bueno, entonces hay que rescatarla a esa persona. Bueno, hasta lo que podamos, ¿no? Claro, la palabra dice que aquel que consulta con los muertos lo corta el Eterno. Sí. Él abomina. Y tal es así que cuando él lo contacta a Samuel, murió al otro día, él y todos los hijos. Bueno, creo que acá, hasta acá, demasiado claro el tema, ¿verdad? Para que analicemos, para que Dios sabe por qué hablamos de esto hoy, porque el Señor lo puso, digamos, en el libreto de esta reunión. Pero lo importante es que nos llevó a escudriñar la palabra, como siempre. No hablamos de bueyes perdidos, sino que la palabra también nos enseña y nos asegura, nos vuelve a refundar un fundamento. Porque el Señor dice, abominación para con Yahweh, ¿sí? Lo que contaba la pastora, Saúl, consultando un medio para traer el espíritu de muerto Samuel, resultó en su muerte, porque prevaricó contra Yahweh, contra la palabra de Yahweh, la cual no guardó, y porque consultó a una divina. En el otro lado, en el libro de Crónicas dice, claramente Dios ha declarado que estas cosas no deben realizarse. Listo, hasta ahí vamos. Amén. Que el Eterno bendiga su palabra. Damos gracias a nuestro Señor. Toda la gloria para el Padre. Gracias, bendiciones. Nos estamos viendo en el próximo estudio. Shalom.